Las cosas en el mundo no han estado ocurriendo de la mejor manera, y más con esta guerra existente, que por cierto está perjudicando a todos los demás países y atemorizando a un montón de personas, además de regresarnos a aquellos tiempos tétricos que no se vivían desde la pandemia del coronavirus que inició en el año 2019. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la guerra que hay entre Israel y Palestina. No olvides quedarte hasta el final y suscribirte al canal. Antecedentes. La historia de este conflicto nos lleva hasta 1917, cuando el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un Estado judío permanente en Palestina con una carta llamada Declaración de Balfour, que reconocía el derecho de los judíos a reconstruir su antigua patria en Palestina. Esta declaración fue refrendada posteriormente por la Sociedad de Naciones, la predecesora de la que hoy conocemos como la ONU. Para 1922, la Sociedad de Naciones autoriza a Gran Bretaña a ayudar al pueblo judío a establecer una patria en Palestina con el mandato británico para Palestina. Pero la Declaración de Balfour no decía nada sobre la población árabe autóctona, excepto una referencia al respecto de los derechos civiles y religiosos, y desde luego no mencionaba ninguna aspiración nacional que pudieran tener los árabes. Lejos de crear un ambiente pacífico y resolver los conflictos por la tierra, entre 1936 y 1939 la tensión entre árabes y colonos judíos condujo a disturbios. En 1937, a raíz de estos disturbios, una comisión británica publica un informe recomendando la partición de Israel en un estado árabe, un estado judío y una zona neutral para los lugares sagrados. Un año después, una comisión separada concluye que la partición planificada no es práctica y el plan se abandona. Las semillas de la conciencia nacional palestina brotaron en respuesta a la presencia colonial británica y a la creciente población judía. Y en noviembre de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina en un estado árabe y otro judío, un momento decisivo para los palestinos que rechazaban la división de la disputada Tierra Santa. No obstante, la violencia en Medio Oriente ha sido un constante a pesar de los intentos de paz entre israelíes y palestinos, en una escena largamente repetida de bombardeos, estallidos y acusaciones de ataques de lado y lado. Entre julio y agosto de 2014, Israel llevó a cabo la Operación Margen Protector contra Hamas. La Organización de las Naciones Unidas dice que más de 2.200 palestinos murieron por la violencia en Gaza en ese periodo y estima que casi el 70% de los palestinos muertos eran civiles. Pero Israel informa de un mayor número de islamistas entre los muertos. Según la ONU, del lado israelí hubo 73 muertos, 67 de ellos soldados. Para 2017, el ejército de Israel anuncia el cierre de los cruces fronterizos con Gaza, debido a eventos relacionados con seguridad y de acuerdo con evaluaciones de seguridad. Los cruces que se cierran, Kerem Shalom y Erez, son los dos únicos que quedaban en la frontera israelí. La situación en la región se calienta cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital de Israel y que trasladará su embajada a la Ciudad Santa. Actualidad. El gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró oficialmente el estado de guerra tras los ataques de Hamas este sábado, y se espera una respuesta importante de las fuerzas de defensa de Israel. Un día después de iniciado el ataque sorpresa de Hamas en varias comunidades de Israel, todavía se reportan choques en diferentes puntos del país, y por ende las fuerzas de defensa de Israel dicen que el número de israelíes muertos desde que Hamas lanzó su ataque este sábado es superior a 700. Mientras tanto, el Ministerio de Salud palestino en Gaza informó este domingo que 413 palestinos han muerto y 2.300 resultaron heridos en las últimas 24 horas en ataques de represalia de Israel, principalmente bombardeos aéreos. Este ataque sin precedentes se produce un día después del 50 aniversario del ataque sorpresa contra Israel por parte de Egipto y Siria en 1973, que inició una guerra en Oriente Medio conocida como Yom Kippur. La importancia de la fecha no habrá pasado desapercibida para los dirigentes de Hamas, y quienes están sufriendo las consecuencias de este acto lamentablemente son aquellas personas que están falleciendo por esta guerra.
Recordemos que Hamas llamó a su operación Tormenta Al-Aqsa, lo cual tiene una explicación según Parmeter. Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de la coalición de Netanyahu, ha visitado la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Oriental, ocupada por Israel, acompañado de grupos de colones ultranacionalistas. Según Itamar Ben-Gvir, con su ataque, Hamas pretende erigirse como el principal protagonista de la resistencia a Israel en su lucha por sustituir a Mahmoud Abbas, el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina. También quiere arrastrar consigo a la guerra a Hezbollah y a las facciones de Cisjordania en nombre de la mencionada unificación de frentes, así como intercambiar rehenes en un futuro. El conflicto ha estallado hace 2 días, recrudeciendo así otra vez el conflicto entre Israel y Palestina. Las milicias del movimiento islamista lanzaron uno de los mayores ataques que se recuerdan, con miles de cohetes contra el sur de Israel y grandes núcleos urbanos como Jerusalén y Tel Aviv, acompañados de una incursión de cientos de efectivos en las localidades fronterizas. Ahora bien, ¿qué consecuencias está trayendo esta guerra? Es sencillo, este escenario está teniendo un impacto directo relacionado con los recursos energéticos. Por ejemplo, el precio del petróleo ya ha subido más del 3%, teniendo por un lado el barril de Brent que se dispara un 3,6% y el West Texas un 3,7%. Víctor Alba González, quien es director de estrategia y socio fundador Next Step Finance, cree que la escalada de precio depende de cómo se extienda el conflicto en el territorio y en base a esto comentó lo siguiente. El problema está limitado a lo geográfico y lo geopolítico de esta situación. Por poner otro ejemplo, una reacción en algún momento de Israel culpando a Irán. No hace falta ni siquiera que haya un ataque, pero que empiece a entrarse ya en una retórica más agresiva. También hay que mirar a Hezbollah al norte de Israel para ver si digamos por ahí también se produce un incremento de las hostilidades. El conflicto está limitado pese a su tamaño a la Franja de Gaza. Respecto a otro de los miembros que surgen con este conflicto para la economía, si se mantienen los tipos o sube la inflación, el experto continuó comentando lo siguiente. Habría que ver cuál es el resultado, si va más por el lado de la inflación o por el crecimiento. En estas situaciones, el hecho de que suba la gasolina lo que hace es que la gente llegue a un momento en el que consume menos de otras cosas. Depende de las circunstancias. Podemos tener que el efecto sea más inflacionista, en cuyo caso tendríamos más subida de tipos, un poco yo diría innecesarias, porque realmente el Banco Central Europeo no controla el precio de la gasolina. Subir los tipos los pueden subir todo lo que quieran, pero si lo que sube son los precios de las materias primas, pues el problema va a seguir ahí. Lo que se puede comentar de esto es que no podemos esperar cosas buenas de una guerra que le está arrebatando la vida a miles de personas y que por ende esto afectaría la economía de muchos países que han intentado recuperarse a pesar de las incontables adversidades que estamos atravesando desde un aspecto general. Algunos periodistas han comentado que esto podría empeorar aún más la percepción que tiene la sociedad sobre temas relacionados al que está ocurriendo en estos momentos, y eso puede ayudar a que dichas personas se informen al respecto antes de opinar, o mejor dicho, se podrían instruir sobre cosas que quizás no conocían, ya sea por desinterés o porque no se habría presentado la oportunidad de obtener dichos conocimientos. El panorama no es nada bueno, y se espera que se sigan publicando cosas referentes a esta guerra. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado.